Muy buenas noches a todos ustedes. Esta es una nueva sesión del Grupo Escudero, el Café Marcos Escudero, que tiene el placer de presentar a don Luis Carlos Gemio, que es economista, ex ministro de Finanzas, y a Henry Oporto, que es amigo de Marcos Escudero y nos acompaña con relativa frecuencia. Él es sociólogo y ambos nos van a hacer el bien de escuchar la presentación del informe de Millennium, que es un informe sobre la economía boliviana del 2024 y que nos tratará de explicar cuál es el desempeño de la economía boliviana, por qué no hay dólares, por qué escasean los carburantes, qué perspectivas se vislumbran en la economía, qué debería hacerse para evitar el deterioro de la economía. Como ustedes saben, estas charlas se presentan por Zoom y también por Facebook, a partir de la presentación de los expositores, que más o menos dura entre 40 y 45 minutos. Se pueden hacer preguntas vía chat o levantando la mano y estaremos aquí atentos a cualquier sugerencia o comentario que pueda hacerse a través del público que está acompañándonos. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Luis Carlos Gemio, quien se tomará el tiempo que considere necesario para que le deje a Henry el resto de tiempo encomendado de 40 a 45 minutos. Por favor, Luis Carlos, tienes la palabra. Estás sin micrófono. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Voy a compartir la pantalla para mostrar la presentación. Ya, muy bien. Voy a presentarles en alrededor de 30, 35 minutos este análisis que hicimos como parte de la publicación del informe sobre la economía boliviana, escrito como en forma tradicional por la Fundación Milenio y presentado a la consideración de los analistas y el público en general. Eh, los temas que yo voy a cubrir, que van a ser abordados en mi presentación, incluyen los sectores, los diferentes sectores. Vamos a analizar en primer lugar lo que ocurrió al 2023 y a partir de eso, en base a la información que se tiene disponible para este año, para el 2024, vamos a esbozar hacia dónde está yendo la economía este año, ¿no? Y posteriormente Henry va a hablar sobre cuáles son las perspectivas más a futuro. Los temas que yo voy a cubrir y el informe de Milenio también está estructurado en esta forma, son la balanza de pagos, las finanzas públicas, la política monetaria, el sistema financiero. Voy a abordar el tema de las pensiones y después voy a cerrar con la actividad económica. Parto con la balanza de pagos porque Bolivia es una economía pequeña, abierta, y mucho del comportamiento de la economía boliviana ha dependido del entorno internacional, ¿no? Por cuando hemos tenido bonanzas en el sector exportador, a la economía le ha ido bien. En el momento en que se terminó el superciclo de las materias primas, a la economía le empezó a ir no tan bien. Entonces, el sector externo es a partir del cual se generan los shocks que impactan a la economía, al comportamiento de los demás sectores. Entonces, es importante ver esto. Entonces, lo que vemos que ocurrió en la coyuntura, porque nos vamos a centrar primero en la coyuntura el 2023 y años anteriores y a partir de eso también qué va a pasar a futuro, siempre ha estado expuesta a shocks externos, ¿no? De magnitud. Por ejemplo, el año 23, uno de los shocks que más problemas ha causado en la economía ha sido la caída en las exportaciones.
Ahora, lamentablemente esa caída, como vamos a ver posteriormente, se debe a menores cantidades exportadas y no así a menores precios, ¿no? Por los precios más o menos se mantuvieron estables el 2023. Cabe notar que el 2022, como vamos a ver después, hubo un aumento en las exportaciones muy importante. Pero bueno, pero de todas maneras estos son los temas que vamos a abordar. Otra de los shocks externos que enfrentó la economía el 2023 fue las restricciones en el acceso a recursos externos. No hay mucho financiamiento externo, entonces el gobierno, como veremos, tiene que recurrir más que nada a financiamiento interno para financiar el déficit. Y también se ha producido un aumento en el financiamiento externo por el aumento en las tasas de interés internacionales. Bien, partamos entonces viendo este gráfico en el que nos muestra la balanza de pagos, o sea, son las principales partidas de la balanza de pagos que aparecen en este cuadro. La línea amarilla que se ve acá nos muestra la variación de reservas, que es como un poco el resumen de la balanza de pagos, nos muestra el resultado en la balanza de pagos. ¿Qué se observa? Y todos estamos conscientes de eso, que ustedes saben que las reservas han venido cayendo desde hace bastante tiempo ya, pero el 2023 se acelera esta caída de reservas. En realidad la caída total alcanza 2.400 millones de dólares. Es una caída muy fuerte. ¿Y a qué se debe esta caída? Si vemos las diferentes partidas, acá tenemos, en gris tenemos los errores y omisiones, en naranja en las cuentas financieras y lo que se observa en azul es la cuenta corriente. Entonces, el 2023 ha habido un deterioro significativo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. El déficit eh, que se observó el 2023 es de 1.247 millones, ¿no? Que aparece aquí en azul. Comparando con los años anteriores, habíamos tenido superávit. Y en realidad tuvimos 2 años previos donde hubo aumentos de las exportaciones, incluso el 2021 y el 2022 tuvimos niveles récord de exportaciones en el periodo de la pospandemia. Fueron los niveles más altos de exportaciones durante el periodo de pospandemia, o digo post-bonanza. Post-bonanza. Bueno, veamos entonces por qué se produjo este déficit en la cuenta corriente. En este cuadro se ve el balance en cuenta corriente, que aparece en amarillo, y si analizamos las diferentes partidas, voy a resaltar las más importantes, por supuesto, es el balance de bienes, las exportaciones menos las importaciones de bienes que el 2023 se redujeron casi a lo mínimo. En realidad hubo todavía un superávit, pero fue de 171 millones de dólares que aparece en azul acá, en comparación a 2.813 el 2022 y 2.930 el 2021. Entonces, se deterioró la balanza comercial de bienes. Las otras partidas se mantuvieron relativamente estables. Tenemos el ingreso secundario, que son las remesas, básicamente. Tenemos el balance de servicios, que aparece en naranja, que ahí tenemos siempre un déficit, ¿no? Somos deficitarios en el comercio de servicios. Pero en el año 23 hubo una pequeña caída en el déficit del comercio de servicios. Y finalmente tenemos el ingreso primario, donde lo que es un saldo negativo, pero ahí está el pago de intereses por la deuda externa. Entonces, es el balance de bienes el que se ha deteriorado. Ahora, para entender qué pasó con el balance de bienes, por qué se deterioró tanto. Acá está el balance de bienes para los diferentes años. Acá están los balances en gris, como ustedes pueden ver, están las cifras. Cayó a 171 millones de dólares el superávit. Todavía tenemos superávit, pero es mínimo. Y lo que se observa es que lo que cae fundamentalmente son las exportaciones. Las exportaciones de bienes se redujeron de 13.500 millones el 22 a 10.778 el 2023. Las importaciones más o menos se mantuvieron estables, ¿ya? Pero entonces este menor superávit es por la caída en las exportaciones. ¿Por qué cayeron las exportaciones? En este cuadro se ve cuáles son los niveles de las exportaciones. El total, acá está la caída, en realidad fue una caída de 20.6% el año 23, una caída significativa.
Pero como ustedes pueden ver, el mayor efecto fue por las cantidades. O sea, de ese 20,6% de caída, 21,2 se explican por menores cantidades exportadas. Y incluso los precios aumentan en 0,7%, más o menos se mantuvieron estables, ¿no? Y si analizamos las diferentes partidas de exportación, minería, por ejemplo, cayó en 14,5, hidrocarburos en 31,5, ¿no? Hasta las no tradicionales que cayeron en 22,4. Acá aparecen las 5 exportaciones más importantes de Bolivia, que comprenden más o menos un 80% del total exportado. Pero en todos los rubros hubo caídas importantes, ¿no? El oro en 17,2, el zinc en 27,2, la plata sí se mantuvo, o bueno, mostró un importante crecimiento, pero había caído el año anterior. Después, el gas natural cae en un 31,1 y la soya en 21,2. Y como ustedes se fijan, en todos los casos, estas caídas se deben a menores volúmenes, ¿no? Eso es lo más preocupante. Acá, bueno, la soya muestra una caída de precios de 13,4, y otros muestran tan, bueno, el gas natural en 13,2. Hay algunos efectos de precios también, pero en total los precios no incidieron tanto como los volúmenes, ¿no? Y eso es más negativo, porque en realidad lo que se ha reducido la capacidad de exportación del país, ¿no? Por la oferta exportable, por caídas en la oferta exportable. Eh, Ahora, acá, por ejemplo, vemos los volúmenes de exportación de gas natural, que es uno de los principales productos de exportación, las ventas al Brasil y a la Argentina. Acá está todo expresado en millones de metros cúbicos diarios. Acá, por ejemplo, ustedes se fijan cómo se ha ido deteriorando la caída o las exportaciones al Brasil. Ahora el año pasado exportamos 15,8 millones de metros cúbicos por día. Pero la mayor caída es en las exportaciones a la Argentina, y es probable que este año dejemos de exportar gas a la Argentina, como ustedes bien saben. Por el lado de las importaciones, acá, como veíamos anteriormente, se han mantenido estables. Hubo un aumento el 2022 y, y el 2023 se mantuvieron esos niveles. Eh, el, la, las exportaciones de combustibles, por ejemplo, que es uno de las importaciones que más nos interesan por todo lo que está sucediendo en la oferta de hidrocarburos, eh, representan un 26% del total de las importaciones. Y lo que ha ocurrido con las importaciones, el total, la variación, hay una pequeña caída, no, un aumento de 3,2, y las de combustibles caen sí en 4,9, como ustedes pueden ver. Hay un aumento en las importaciones de bienes de consumo y de bienes de capital en alrededor de 4%, y los bienes intermedios, las importaciones de bienes intermedios, de los cuales combustibles son parte, eh, son las que registran caída. Para el 2024, lamentablemente, la situación no es muy favorable. Acá se ve que con información hasta abril también se observa una caída importante en las exportaciones. Eh, el total de las exportaciones en periodo enero-abril cayeron en 26,9. eh, Se ven caídas en las exportaciones de minería, de hidrocarburos y no tradicionales, y las importaciones también se han reducido, ¿no? En 13,8 en total, y hay caídas en las importaciones de bienes de consumo, de bienes intermedios, de combustibles en 11,7 y de bienes de capital en 19,3. Obviamente, la caída en las importaciones obedece también a la menor disponibilidad de divisas que se ha generado a partir de la caída de los ingresos de exportación, la caída de las reservas internacionales que vimos en el primer cuadro, y la falta de dólares, porque como vamos a ver más adelante, el Banco Central se ha quedado sin reservas y ya no puede vender más reservas, ¿no? más divisas. Eh,
La balanza comercial, bueno, de esto ya les había comentado, que siempre tenemos un déficit y eso se repite. Si vemos una serie más larga, vamos a ver que este déficit siempre ha estado presente, ¿no? Y este año ha habido una pequeña reducción del déficit. El 2022 fue de 1810 y este año tuvimos un déficit también el año pasado, perdón, de 1326. Y eso se debe a un aumento en las exportaciones, ¿no? 924 el año 22 a 1197 el año 23. Aumentaron las exportaciones de servicios. El ingreso primario, donde se registran dos partidas principalmente, está el pago de intereses de la deuda. Este es otro de los factores que es preocupante. Hay un aumento en el pago de intereses debido a la deuda externa, y eso es por el aumento de las tasas de interés internacionales, que lo vamos a analizar posteriormente. Y también es importante las remesas de utilidades de las empresas que invierten en el país a sus casas matrices. En total, el déficit primario es de 1.269 millones el 2023 y 1.264 el 2022, pero eso obviamente también presiona sobre la balanza de pagos. El ingreso secundario son las remesas. Esto se ha mantenido alrededor de los 1.000 millones, 1.115 el año 2023, lo cual siempre obviamente es un apoyo importante a la balanza de pagos. Bien, eso sería lo más importante en cuanto al sector externo. Como ustedes pueden ver, ha habido una caída en los ingresos y eso ha hecho que el déficit aumente y con eso las reservas se hayan deteriorado significativamente el año 2023. ¿Qué pasó con las finanzas públicas? Obviamente, al deteriorarse los ingresos de exportación, sobre todo de hidrocarburos, eso impacta sobre los ingresos del sector público no financiero. Entonces, se ha producido una caída en los ingresos el año 2023. No tenemos mucha información, la verdad. ¿Cómo estarán de mal la situación de las finanzas públicas que el Ministerio de Economía ha dejado de publicar las cifras del sector público no financiero a partir del tercer trimestre del año pasado? O sea, no hay información, solamente se tiene hasta septiembre del año pasado y obviamente no hay nada para este año, ¿no? Pero lo que se puede deducir es que esta caída de ingresos ha aumentado el déficit. El gasto público continuó sin ajustarse al menor nivel de ingresos. Ese es el gran problema. Bueno, tenemos déficit, pero porque el gasto público es demasiado grande, ¿no? Y además que el gasto público, los ingresos ya han caído hace bastante tiempo, a partir del 2015, y lo que ha ocurrido es que el gasto público no se ha ajustado, no ha reconocido la realidad del nuevo nivel de ingresos. Tal vez esperando de que el ciclo después se pueda revertir y tengamos un ciclo más favorable, pero como ustedes pueden ver, eso no puede ser posible porque las caídas son de los volúmenes, no es que las condiciones externas pueden mejorar. Si mejoraran las condiciones externas, igual no nos favorecería porque no tenemos oferta exportable. Entonces, el gasto público continuó sin ajustarse al menor nivel de ingresos. El déficit en 2023 experimentó un significativo incremento, como lo vamos a analizar, y este fue financiado por principalmente mediante financiamiento interno, porque el gobierno y el país no tiene acceso a financiamiento externo, que es muy limitado. Entonces tiene que recurrir al financiamiento interno y eso está creando desequilibrio muy grande, como ustedes saben. Y la deuda pública total aumentó, por supuesto, pero principalmente la deuda interna en 10,1% del PIB. Bien, esto es lo que en este cuadro se muestra los ingresos y egresos del sector público no financiero, pero como les decía, con datos hasta el tercer trimestre del 2023. Y lo comparamos con similares periodos, o sea, lo que ocurrió en años anteriores, pero también en los tres primeros trimestres, para que las cifras sean comparables. Y acá ustedes ven que el déficit a septiembre del año pasado llegaba a un 5% del PIB, mucho más alto, por ejemplo, que el 2021, que era de 4,3, ¿no? Se había reducido 1,9, pero después el año pasado subió a un 5% hasta septiembre. Y esto, como ustedes pueden ver, se debe a una caída de los ingresos que aparecen en azul. Los ingresos del año 22 eran 29,1% del PIB y caen a un 26,7%, mientras los gastos aumentan levemente como porcentaje del PIB.
Ahora, como no tenemos el dato anual, una forma de ver por cómo, en qué niveles, en qué magnitudes estuvo el déficit el año pasado, es comparar qué ocurre con los déficits hasta septiembre y ver qué ocurre ya con el déficit para todo el año en años previos. Como ustedes pueden ver, una buena parte del déficit se genera el último trimestre del año, bueno, porque hay más gastos, se pagan los aguinaldos, se cancelan deudas, etcétera. Y entonces el déficit tiende a ser mayor. Entonces, si hasta septiembre teníamos un 5% de déficit, es muy probable que el 2023 hayamos terminado con un déficit superior al 10%, ¿no? Lo cual se confirma haciendo otras estimaciones que las vamos a ver a continuación. Pero entonces, estamos en una situación crítica, el déficit está, se ha desbocado, en otras palabras. Eh, Acá están los ingresos, veíamos que había una caída de ingresos, hay una caída de ingresos importante en hidrocarburos, pero también otros ingresos corrientes que se han deteriorado significativamente. Acá están, por ejemplo, las ventas de las empresas, de otras empresas del Estado, ¿no? Que son las partidas que más se han deteriorado. Eh, en el tema de los gastos, claro, pero como les digo, si bien los ingresos caen, pero los gastos no se ajustan, no, es como si no habría ocurrido la caída de ingresos. Entonces acá vemos, por ejemplo, que los servicios personales más bien han aumentado de 9,4 a 9,6, la compra de bienes y servicios se ha mantenido. Ahora, ustedes se fijan, acá está la compra de diésel, ¿no? De carburantes, las importaciones de carburantes. Hubo un aumento el año 22 en estas compras, pero ya el año 23 se mantuvieron en el mismo nivel. El pago de intereses, por lo que les decía, por el aumento en el costo del endeudamiento aumentó. También aumentaron las transferencias y gasto en capital se mantuvo en 4,2. Eh, este cuadro muestra el tema del subsidio, que es uno de los efectos que inciden, uno de los factores que inciden en el déficit. Acá, es primera, la parte izquierda del gráfico se muestra el consumo, las ventas internas de carburantes que alcanzan a 35 millones de barriles. Eh, Puede ser que, o sea, si son 35 millones o 35 mil millones, bueno, pero están en este nivel. Y en azul está la producción. Vemos que mientras el consumo aumenta, la producción cae y por lo tanto, obviamente, la mayor brecha tiene que ser llenada con importaciones. Y en el gráfico de la derecha se muestra el valor de las importaciones de hidrocarburos, que el año 23 alcanzó a 3 mil millones de dólares, y en gris se muestra el subsidio al diésel, que el año 2023 llegó a 1.800 millones de dólares, o sea, casi dos terceras partes, equivalente a dos terceras partes del total de las importaciones de carburantes, ¿no? Es un tema significativo. Eh, este es el otro tema que habíamos hablado, el aumento en los costos del financiamiento externo. Ustedes ven claramente cómo el total de pagos de intereses y comisiones por la deuda externa ha aumentado, ¿no? De 323 el 21, 393, 22 y 629, ¿no? El año 23, llegando a 1,4% del PIB. Hay aumentos importantes en el costo del crédito de los multilaterales, eh, en algo los bilaterales, pero los mayores aumentos se han dado en los títulos de deuda, ¿no? De la deuda soberana. Eh, Acá este gráfico muestra cuál es el comportamiento de las tasas de interés de la deuda, ¿no? Entonces, claramente se ve una tendencia al alza, sobre todo los multilaterales, pero también de la deuda, de los títulos de deuda. El financiamiento del déficit, este es uno de los gráficos que encontré interesante, viendo los diferentes financiamientos que tiene el sector público. Vemos que, por ejemplo, la deuda externa casi no ha crecido, incluso ha caído como porcentaje del PIB, pero el déficit se ha financiado principalmente con financiamiento interno y dentro del financiamiento con crédito del Banco Central, ¿no? El crédito del Banco Central
el 2023 aumentó en 4.000 millones de dólares. Y si sumamos todo el financiamiento que ha recibido el sector público, llegamos a una cifra de 5.400 millones de dólares, que equivalen a un 12.1% del PIB. Y esa es una estimación del nivel al cual ha podido llegar el déficit fiscal el año pasado, ¿no? Que es significativo, ¿no? Y como ven ustedes, todo ha sido financiado con financiamiento interno, principalmente 11.1 creo que es, del PIB y solamente 0,6% de financiamiento externo. Eso ha hecho que la deuda se dispare, subió de 30.000 millones, 30.900 millones el 2022 a 36.000 millones el 2023. El mayor aumento es en la deuda interna, principalmente en la deuda con el Banco Central, ¿no? Y el año 23 habríamos terminado con una deuda de 81.1% del PIB. Acá se muestra claramente las tres fuentes de financiamiento: financiamiento externo en azul, que se mantiene relativamente constante, la deuda con el Banco Central en naranja, que es la que más aumenta, y en gris con otras deudas con privados, y se llega a un 81% del PIB, que son 35.000 millones de dólares, más o menos. Este cuadro es interesante en la medida que, sí, bueno, ustedes saben que hay una relación directa entre los déficits gemelos que se denominan, que es el déficit fiscal y cómo está relacionado con el déficit externo. Si aumenta el déficit fiscal, también aumenta el déficit externo, ¿no? Hay una relación directa importante entre esos dos déficits. Entonces, como vimos en el primer cuadro, el déficit externo, la cuenta corriente, la balanza de pagos, era 2.8, mientras que el déficit fiscal, si aceptamos que ha sido un 12.1%, ¿esto qué quiere decir? Que el sector público está financiando su déficit, parte con ahorro externo, ¿no? O sea, con 2.8 viene del déficit que genera en la cuenta corriente, y el resto tiene que ser provenir de un superávit privado, interno, nacional, ¿no? O sea que este déficit fiscal le está imponiendo al sector privado un ajuste significativo, ¿no? El sector privado tiene que hacer un esfuerzo de generar mayor ahorro y menor inversión, o sea, hay un crowding out de la actividad privada, pero que en total el superávit del sector privado llega a ser un 9.3% para cubrir el déficit fiscal, ya que solamente un 2.8 vendría de ahorro externo. O sea, es una situación dramática, la verdad. Bien, pasando al tema monetario, eh, vemos que la política monetaria estuvo complementada, que está totalmente ligada a todo lo que hemos estado hablando, al déficit fiscal, al financiamiento del, del déficit por parte del Banco Central. Y como partimos diciendo acá, la política monetaria estuvo completamente subordinada a la política fiscal, ¿no? El Banco Central se limitó a financiar el déficit fiscal, las reservas cayeron prácticamente a un nivel mínimo, la emisión creció en 2023 en un 18.1%. Después vamos a analizar por qué sucedió esto, lo que generó un aumento del precio de la divisa y mayor inflación, que es lo que empezamos a vivir a partir del 2023 y este año con mucho más fuerza, y posiblemente, muy probablemente, se agrave más esta situación a lo largo del año. Eh, Acá están las principales variables del Banco Central. Yo quiero que se fijen en dos variables. Una es el crédito al sector público, que aparece acá en naranja. Ustedes ven que ha estado creciendo continuamente. Y la otra es las reservas internacionales, que como contrapartida al aumento del crédito al sector público, las reservas han ido cayendo en forma continua también, aquí en forma equivalente. Hay un aumento en la emisión, que es algo también sorprendente y que lo vamos a analizar, y el crédito neto al sector financiero, que todavía sigue siendo negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que los depósitos de los bancos es mayor al crédito a los bancos, pero sin embargo que se ha ido reduciendo, o sea, en el sentido que los depósitos se han ido reduciendo.
Bien, este cuadro nos muestra lo que ha pasado con las reservas, es por todos conocidos. Las reservas habían ido cayendo, principalmente las divisas, pero las divisas ya habían llegado el año 22 a un nivel muy bajo, solamente 709 millones, pero el año 23 ya realmente se extinguieron las divisas, se vendieron los DEX y también se vendió parte del oro. Lo que queda de reservas en oro es básicamente lo que le permite la ley del oro o le manda la ley del oro mantener al Banco Central como mínimo, que son 22 toneladas métricas, ¿no? O sea, y para el Banco Central ya no podría utilizar estas reservas para financiar o para esterilizar los efectos monetarios del crédito, del crédito al sector público, porque él tendría que cambiar la ley y eso no creo que ocurra. Entonces, básicamente, el Banco Central ya no puede perder más reservas. O sea, este es el mínimo. Por lo menos, bueno, el gobierno se las puede ingeniar para perder más reservas, pero de acuerdo a la ley ya no podría perder más reservas. Entonces, eso tiene un efecto importante en la forma en que se ajuste el mercado cambiario. Eh, Acá, por ejemplo, este es un modelo básico de crisis cambiaria, se llaman los modelos de primera generación, donde ocurre lo siguiente, que tenemos una economía donde el tipo de cambio está fijo, el crédito del Banco Central al sector público aumenta constantemente y como contrapartida, y es lo que vimos en el cuadro anterior, acuérdense de este cuadro, ¿no? Que el crédito al sector público sube y las reservas caen. Es justamente lo que nos muestra este gráfico, sube el crédito al sector público, caen las reservas, pero como veíamos en el gráfico anterior, ya las reservas han llegado a un mínimo. Ya no puede perder el Banco Central más reservas por ley, aunque tenga todavía las 22 toneladas métricas. Entonces, la economía, el mercado cambiario pasa de ajustarse vía cantidades, ¿no? Pérdida de reservas, a que las cantidades ya no pueden cambiar y entonces a partir de este momento empieza a aumentar o a devaluarse el tipo de cambio, ¿no? Aumentar el precio de las divisas, ¿no? Entonces pasamos de un esquema de tipo de cambio fijo a un esquema de tipo de cambio flexible, aunque este esquema sea de facto, porque es cierto, el Banco Central no ha cambiado el tipo de cambio, pero sí tenemos un mercado paralelo, ¿no? Y eso justamente está reflejando este cambio en el tipo de ajuste del mercado cambiario que hemos experimentado a partir del año pasado, y este año lo estamos viviendo y se va a profundizar más a lo largo del año, porque el Banco Central no puede cambiar esta situación de reserva, o sea, simplemente el Banco Central ya no tiene reserva. Bien, los agregados monetarios se han mantenido estables, pero ustedes saben, bueno, acá están las medidas del circulante, M2, M3, diferentes medidas, pero lo que más ha aumentado es el circulante, porque los depósitos, y como veremos más adelante, debido en el 2023, debido a la quiebra del Banco Fácil, y también a la situación general de la economía, de menor actividad, los depósitos han caído. Eh, Acá está explicado, veamos en flujos, por ejemplo, qué pasó el 2023. Como decíamos, el M3 aumentó ligeramente en 714 millones, y acá está descompuesto cómo se explica este aumento de 714. El circulante aumentó en 1.354 millones de dólares, y los depósitos a la vista y en caja de ahorro cayeron en 190 y los depósitos a plazo fijo en 450. O sea, lo que más aumentó, como se ve acá, es el circulante. Este año sí hay una pequeña caída en la cantidad de circulante con datos a marzo, pero es también lo que veíamos en el gráfico del Banco Central, que el circulante ha ido aumentando en forma continua. Eh, Ahora, la caída de reservas ha hecho también que la cobertura de los agregados monetarios por las reservas se deteriore, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la relación RIN a circulante en azul, que el año 21 estaba en 0,66, ahora solamente es un 20 por 0,20. La cobertura de M2 se ha deteriorado a 0,07 y la cobertura de M3 a 0,0
0,04. Bueno, pasemos a ver, rápidamente al sistema financiero. La quiebra del Banco Fácil tuvo un impacto significativo en el desempeño del sector financiero. El aumento de las tasas de interés internacional y la desaceleración económica incidieron en el aumento, en el aumento de la mora y la caída en la rentabilidad de los bancos. Las tasas de interés pasivas tendieron a caer en un contexto en que las tasas de interés internacionales están aumentando. Eso obviamente pone presión sobre los depósitos y las tasas activas, por otra parte, tendieron a aumentar y los bancos de alguna forma están tratando de mejorar sus spreads. Acá está el comportamiento de la cartera y los depósitos. Como ustedes ven, debido el 23, debido a la quiebra del Banco Fácil, principalmente los depósitos cayeron en una importante, en una forma importante, lo mismo que la cartera, pero después se tendieron a recuperar, pero parcialmente, porque estamos todavía en un nivel de depósitos por debajo del que teníamos en diciembre del 2022 y lo propio sucede con la cartera. Acá están, si vemos los depósitos, cuáles son en total hasta el 2023, los depósitos cayeron en 1.067 millones de dólares, cayeron casi todas las categorías de depósitos, ¿no? En cuenta corriente, en caja de ahorro, en plazo fijo, y este año había una pequeña recuperación con datos a mayo, se han recuperado 88, hay un aumento de los depósitos en 88 millones de dólares. Y lo que ha aumentado más son los depósitos en cuenta corriente, plazo fijo, y todavía hay una caída en los depósitos en caja de ahorro. Acá están las tasas de interés, como les decía, las tasas de interés de depósitos pasivas han tendido a caer, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una caída importante de los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera, aunque no hay una gran cantidad de depósitos en este tipo de moneda. Pero esta caída de las tasas se da en un contexto en que la LIBOR, por ejemplo, ha pegado un salto de 0,21 en diciembre del 21 a 5,58 en marzo del 24, ¿no? Entonces, pone presión sobre los depósitos porque la gente obviamente va a preferir invertir en otro lado, ¿no? Acá está la cartera. En la cartera también habíamos visto que había habido una caída en el 2023 eh, y una recuperación parcial en 2024. Hay caída en casi todas las categorías de préstamos, consumos empresariales, hipotecarios, microcrédito, pymes, y un pequeño aumento, una pequeña recuperación del 2024. Las tasas de interés activas se han mantenido estables. Los bancos en realidad han tendido a prestar más en las categorías de cartera que tiene mayores tasas de interés. Pero como les decía, la tasa de mora ha tendido a aumentar, tanto principalmente para los bancos pymes, pero también para los bancos múltiples. Eh, la rentabilidad de los bancos también se ha deteriorado, sobre todo de los bancos pymes, donde tenemos ROAS y ROE negativos, muy negativos, y en el caso de la banca múltiple, este año ya se nota un deterioro. En el caso de la ROE y también de la ROA. Bueno, pensiones, esto lo voy a ver, no sé cómo estoy de tiempo. Yo creo que este es un tema también bien importante, que lo voy a pasar a ver básicamente en términos gráficos. Ya me falta poco, la verdad. Lo que este gráfico muestra es el número de cotizantes que siempre se mantiene al alza. No, no, perdón, este es el número de afiliados, ¿no? al sistema de pensiones, pero en azul aparece el número de cotizantes efectivos, ¿no? Y esto sí se ha deteriorado, ha caído principalmente después de la pandemia, y por lo tanto la relación entre cotizantes efectivos versus afiliados se ha reducido a ver, esto es de un 35% más o menos a 33%. Entonces, bueno, ha habido una caída en las cotizaciones efectivas, ¿no? Pero lo interesante es también analizar cómo está la cartera de los fondos de pensiones, ¿no? Vemos que el 2023
más o menos un 60% de los fondos de pensiones estaban invertidos en el sistema financiero. Esto incluye los bancos, pero también los fondos de inversión, principalmente en DPFs, en caso de los bancos. Hay una pequeña parte en amarillo en privados no financieros. Hay recursos de alta liquidez y más o menos 30% están invertidos en el gobierno, en títulos del tesoro. Pero lo que se ve, más o menos, el fondo, lo que aumenta en la cartera de los fondos de pensiones son alrededor de 1.700 millones de dólares en promedio, ¿no? Es lo que invierte. En lo que sí se nota que en el pasado los fondos de pensiones, estos son flujos, invertían principalmente en el sistema financiero. Pero en los últimos 3 años, como ustedes pueden ver, 21, 22 y 23, predomina las inversiones en el gobierno, en títulos del gobierno. Y esto podría estar mostrando, hay que observar muy de cerca esta información sobre las inversiones de las AFPs o de la gestora en este caso, porque hay un cambio en la tendencia, se observa un cambio en la tendencia, aunque obviamente no han cambiado radicalmente las proporciones en cuanto a inversiones en el gobierno, en títulos del gobierno y del sistema financiero. Bien, voy a terminar con esta parte de la actividad económica. Como ustedes pueden ver acá, hay una desaceleración de la actividad económica. El año pasado crecimos en 3.1 y el 2022 habíamos crecido en 3.6. Pero para entender bien estas tasas, hay que ver qué ha pasado con el crecimiento trimestral, porque el 2023, que aparece en azul, hasta el tercer trimestre estábamos creciendo en un 2.2%, como ustedes pueden ver. Y resulta que el último trimestre el crecimiento se nos disparó a un 5.1, ¿no? Y con eso terminamos en un crecimiento de 3.1 para todo el año, que fue al revés de lo que pasó el año 2022, que teníamos crecimientos alrededor del 4% y el último trimestre se nos cae el crecimiento 1.3 y el crecimiento para todo el año es de 3.6, ¿no? Cuando deberíamos haber crecido a una tasa mayor al 4%. Lo que ocurre es que el último trimestre del 2022 tuvimos los conflictos sociales debido al tema del censo y hubo huelgas en los meses de octubre y noviembre y eso hizo que la actividad económica del 2022 se redujera, no creciera tanto. Pero ya el 2023, el último trimestre, no hubo los conflictos y por eso la tasa se nos dispara, ¿no? En realidad deberíamos haber tenido el 2022 un crecimiento más alto y uno menor el año 2023, ¿no? Más o menos alrededor del 2%. ¿Qué sectores explican este crecimiento del 3.1? Que viendo por el lado del gasto, vemos que el crecimiento se da más que nada debido a la demanda interna, ya que el sector exportador ha caído en 8.8%, ¿no? Y eso tiene una incidencia de menos 2.3 en el crecimiento. Entonces, los factores que están explicando la tasa de crecimiento son el consumo del gobierno, el consumo de los hogares y la formación de capital fijo. La verdad que llama un poco la atención esto, que el crecimiento sea debido a estos factores de la demanda interna, cuando vimos en ese cuadro que les mostraba donde el déficit del sector público le está haciendo un crowding out muy grande a la actividad privada, ¿no? Entonces, cuesta, digamos, explicar por qué en ese contexto el consumo de los hogares podría seguir creciendo, así como la formación de capital fijo. En términos de las actividades, vemos que en forma consistente con el gráfico, con el cuadro anterior, las actividades que están más vinculadas al consumo, a la demanda interna, son las que presentan mejor crecimiento. Por ejemplo, el sector agropecuario, los servicios, la electricidad y aquellas actividades que están ligadas a las exportaciones son las que más se han deteriorado. Hidrocarburos, minería crece muy poco, e industria tiene un crecimiento intermedio, porque hay algunas actividades industriales que también exportan. Bien, con esto terminé mi presentación. Le voy a pasar la
la pantalla y la palabra a Henry Oporto para que él continúe con su parte. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Luis Carlos. Muchas gracias. Henry, habilita tu micrófono, por favor. Henry. Ya, yo tengo una presentación. La tengo abierta, no sé si se ve. No, ¿Y qué debo hacer? no se ve. Escoge compartir pantalla otra vez, por favor, Henry. Ahora sí. Ahora, Ya. Adelante. ya. Bien, a mí me toca presentar una rápida mirada del futuro inmediato. Eh, lo voy a hacer rápidamente. Comienzo por, voy a abrir esto. Ya, ya, perdón. Em, eh, Comienzo por recapitular algunos de los mensajes más importantes de este diagnóstico, de este estado de situación que se muestra en el informe y que ha resumido Luis Carlos en su presentación. Eh, es evidente que la economía boliviana está en una tendencia de caída, que al mismo tiempo se agudizan los desequilibrios macroeconómicos que están poniendo en riesgo la estabilidad de la economía boliviana, al tiempo que además aumenta la dependencia de la importación de combustibles, y esto representa también un peligro para la seguridad energética. Por otro lado, el mercado laboral está muy afectado por la precarización del empleo, el fenómeno del cuentapropismo y un creciente aumento de la informalidad en el empleo y en el mercado laboral, lo que además sucede cuando los ingresos laborales se mantienen deprimidos y se está advirtiendo que los ingresos están perdiendo poder adquisitivo ante una escalada de precios. Solamente quiero resaltar acá que según los datos del informe, el ingreso laboral promedio del 2023 se mantiene 14% por debajo del ingreso laboral promedio del año 2019, es decir, de antes de la pandemia. Finalmente, la falta de soluciones eficaces, oportunas, en fin, a este conjunto de problemas, está teniendo el efecto de agravar eh, estos problemas, está generando incertidumbre sobre la situación presente y quizás incluso inquietud sobre el futuro. De manera que estamos, amigos, ante un horizonte de corto y mediano plazo que no luce favorable. Esto se corrobora además con las proyecciones de crecimiento que tenemos para este año. Este es un cuadro que paradójicamente muestra un contraste notable entre las proyecciones que hacen los organismos internacionales, FMI, Banco Mundial, la CEPAL, frente a la previsión del gobierno, que es de 3.7, que sería incluso mayor que el crecimiento del año pasado, lo que no parece guardar correspondencia con estas tendencias que ya se han visto y que coincidentemente señalan los informes de los organismos internacionales en los cuales se apoyan justamente estas proyecciones. Yo diría que como una conclusión general, eh, estamos mal, pero podríamos ir peor. Y esto es lo que debiera inquietarnos. Y por eso mismo parece llegada la hora en que debamos abrir en el país una discusión, ya no únicamente sobre el estado de situación de la economía, que como hemos visto es muy delicada,
sino también sobre las posibles soluciones, cómo hacemos frente a este cuadro tan delicado. Es el momento de buscar respuestas y eso es lo que intentamos también en esta versión del informe económico de Milenio, partiendo de la constatación de que la política económica que se viene aplicando en el país por tantos años eh, parece que está en una fase claramente de agotamiento y se muestra cada vez más ineficaz para resolver los problemas. De hecho, las medidas que se han venido tomando para tratar de contener problemas como, por ejemplo, la caída de reservas o la escasez de dólares no han funcionado. Eso es lo que hemos visto, eh, por ejemplo, con la ley del oro o con la emisión de bonos en dólares del Banco Mundial que no han tenido el efecto de revertir la crisis de reservas y de divisas. Por lo tanto, decimos que continuar con este tipo de medidas inconexas, muchas de ellas más forzadas por las circunstancias o la presión de los acontecimientos, no parece que va a producir mejores resultados. Tampoco parece una opción el simplemente no hacer nada. La inacción puede ser muy, muy peligrosa porque puede agravar las cosas. La estrategia de aguantar, aguantar y aguantar eh, es verdaderamente nociva porque no está ayudando a encarar los problemas como habría que hacerlo. De manera que necesitamos tomar medidas diferentes. Hay que tomar el toro por las astas, si es posible decirlo, ¿no? Y no se trata únicamente, pienso yo, de pensar en aplicar medidas con determinación, sino además tenemos que cambiar el enfoque de la política económica. Necesitamos claramente un plan anticrisis. Esto es lo que no hemos visto en estos últimos 2 años, en los cuales se han agravado los problemas de la economía. Como decía antes, medidas inconexas, improvisadas, no son una solución. Necesitamos pensar un conjunto de políticas que puedan articularse dentro de un plan global, de un programa global que apunte a restablecer la estabilidad macroeconómica, pero además permita impulsar una nueva etapa de crecimiento de la economía. Es por eso que el informe de Milenio intenta hacer también un llamado al gobierno, a los actores políticos y a la sociedad en general a que trabajemos en un plan anticrisis, a que pensemos en políticas que puedan atacar los problemas fundamentales, los problemas subyacentes a los desequilibrios que ya se han visto, a esta situación de estancamiento en que está la actividad económica, pero además políticas que permitan encarar las reformas necesarias que necesita la economía boliviana. Y voy a señalar muy rápidamente algunas de las políticas que estamos esbozando en el informe de Milenio. En primer lugar, necesitamos sanear las cuentas públicas y esto implica básicamente reducir el altísimo déficit fiscal que ya se torna verdaderamente insostenible. Y sanear las cuentas públicas implica atacar tres problemas ineludibles. Uno, racionalizar el subsidio a los combustibles. Dos, reducir drásticamente el empleo público. Y tercero, encarar el descalabro financiero de las empresas estatales. Una segunda política es cambiar la política monetaria. Como se ha visto, estamos en una situación delicada porque la política monetaria básicamente ha apuntado a financiar por parte del Banco Central el déficit fiscal y esto ha supuesto que aumente la emisión monetaria, lo que está deprimiendo el valor de la moneda y está impulsando paulatinamente un proceso inflacionario. Entonces, si queremos detener el riesgo de una inflación en Bolivia, se necesita otro enfoque de la política monetaria y esto requiere una acción clave, que es restituir la independencia del Banco Central y devolverle calidad, profesionalización funcional.
El Banco Central del país debe reasumir su rol fundamental de defender el poder adquisitivo de la moneda. Hay que restablecer la vigencia plena del artículo 22 de la ley del Banco Central, que prohíbe que el Banco Central otorgue créditos al sector público. Un Banco Central independiente y debidamente profesionalizado sería además una contraparte necesaria al Ministerio de Economía, y eso le haría mucho bien a la salud de la política económica. Una tercera política es flexibilizar la política cambiaria. Como ya se ha visto, no solamente tenemos un mercado paralelo del dólar en el país, sino que además este mercado se muestra crecientemente fragmentado. Jaime Dunn ha contabilizado 13 tipos de cambio, ¿no?, para distintas operaciones comerciales en el país. O sea, el mercado cambiario es cada vez más caótico y eso, por supuesto, interfiere, obstaculiza la toma de decisiones, retrae la actividad económica, y entonces es forzoso pensar en cómo volver a unificar el mercado cambiario, tender a igualar el tipo de cambio oficial con el mercado paralelo de divisas. Es un desafío complejo, sin duda, pero absolutamente crucial, y quizás entre las medidas o herramientas que se podría considerar es volver al mecanismo del bolsín del Banco Central, que funcionó con bastante éxito en los años 80, cuando se encaró la crisis inflacionaria de ese tiempo. Una cuarta política tiene que ver con revertir la debacle de las exportaciones. Y aquí hay que hacer una diferenciación necesaria. Las exportaciones no tradicionales, principalmente de alimentos, son las que mayor potencial tienen para una recuperación en el corto plazo. Y el gobierno lo que debería hacer es facilitar esa recuperación, el crecimiento de la exportación de alimentos, para lo cual el país tiene ventajas comparativas importantes, y esto pasa en primer lugar por eliminar todas las restricciones actuales a las exportaciones. Más compleja es la situación de las exportaciones tradicionales, minerías y hidrocarburos, que, como hemos visto, enfrentan problemas estructurales, y para resolver esos problemas se requieren reformas legales, institucionales de gran calado. Una quinta política que va muy de la mano con la recuperación de las exportaciones es movilizar la inversión privada nacional y extranjera. Definitivamente, el país enfrenta una situación de sequía de inversión extranjera directa. El año pasado apenas se tuvo un flujo de 37 millones de inversión extranjera directa. El año 22 Bolivia recibió el 1% de toda la inversión extranjera que llegó a América Latina, es decir, prácticamente nada. Y por el lado de la inversión privada nacional, es evidente que esta inversión está muy por debajo del potencial de inversión que tendría la empresa nacional, y de hecho, buena parte de las empresas bolivianas están trabajando por debajo de su capacidad instalada. Finalmente, si se trata de pensar en un plan anticrisis, es ineludible considerar una línea de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, simplemente por el hecho de que en el corto plazo, ¿no?, el país no parece tener otra alternativa si quiere buscar un alivio a la crisis de reservas y de divisas. Un crédito del Fondo Monetario Internacional en condiciones concesionales, que además sea la llave para otros créditos multilaterales y de gobiernos amigos, podría tener el efecto de un rescate financiero que parece ineludible en las condiciones actuales. Sé que es un tema polémico, pero creo que es un debate ineludible si nos despojamos de dogmatismos ideológicos o de ataduras políticas y vemos ante todo el interés práctico, concreto de la economía y del país en su conjunto. Por último, permítanme una reflexión sobre la cuestión de la gobernabilidad. Evidentemente, el país está sufriendo en los últimos años una falta de gobernabilidad o de gobernanza que tiene efectos muy nocivos para la economía. Los síntomas de esta falta de gobernabilidad son para todos evidentes.
El gobierno está extremadamente debilitado, ha perdido, se ha reducido dramáticamente su capacidad de tomar decisiones, la credibilidad gubernamental está en el piso. Al mismo tiempo, la autoridad del Estado también se ha desplomado, el descalabro institucional es generalizado en la estructura del Estado, ¿no? Y claro, todo eso además se da en circunstancias en que aumenta la presión, aumentan las demandas sociales, no hay mecanismos institucionales para procesar los conflictos. Definitivamente los problemas le están estallando en las manos al gobierno, todo lo cual configura un escenario de crisis de gobernabilidad, que no hay duda de que es hoy por hoy el problema político central del país y probablemente uno de los obstáculos más complicados para pensar en una recuperación de la economía. Esto me lleva a la idea de que sin solución política no hay solución económica. Esta es una verdad que se desprende de la experiencia histórica de Bolivia y de muchos otros países. Si queremos encontrar soluciones económicas, estas tienen que venir de la mano también de soluciones políticas que fortalezcan la gobernabilidad, que fortalezcan la vida política e institucional del país. Y en lo concreto, ¿qué significa esto? ¿No? Que para, por ejemplo, aplicar un plan anticrisis como el que he esbozado anteriormente, se necesitan ciertas condiciones básicas. Por ejemplo, un gobierno relativamente fuerte, un gobierno con mayor legitimidad y apoyo político y social, un liderazgo con ideas claras y con determinación y capacidad de conducir al país en una dirección determinada, pero también, y cómo no, se requieren acuerdos y pactos de gobernabilidad que puedan darle certidumbre al país sobre el rumbo que se debe recorrer y puedan sustentar las necesarias e indispensables reformas económicas, legales, institucionales que la economía requiere. Definitivamente, amigos, con esta idea voy a terminar. Estamos en un momento muy delicado, ¿no? El desafío que tenemos es navegar bajo la tormenta y poder llegar a buen puerto. Sé que hay mucho escepticismo sobre la posibilidad de lograr esto. Hay gente que piensa que, por ejemplo, el país carece de alternativas de liderazgo como para enfrentar una circunstancia como esta. Y cuando pienso en eso, recuerdo una frase del presidente norteamericano Franklin Roosevelt que dijo alguna vez que ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Confiemos en que esta crisis del país será capaz de producir un marinero experto que nos lleve a buen puerto. Con esa nota de optimismo concluyo mi presentación. Bueno, muchísimas gracias a Henry, gracias a Luis Carlos. Realmente el diagnóstico que hemos recibido en la primera parte está ratificando lo que más o menos ya sabíamos, conocíamos, y en conclusión lo que nos dice es que estamos en una pendiente que se está agravando cada día más. Henry nos plantea algunas soluciones, pero llega a un final tenebroso porque nos dice, si no hay solución política, no hay solución económica. Y estamos conscientes de que en este momento no hay solución política, lo que hace pensar que por lo menos hasta las próximas elecciones no va a haber solución económica y todo lo que se ha diagnosticado va a ir deteriorándose más y cada vez va a ser más difícil que el próximo gobernante pueda enfrentar las soluciones que se plantean y que son realmente difíciles de implementar, porque es muy fácil decir hay que suspender las subvenciones a los carburantes, pero eso implica transporte, costos, economía del hogar, inflación. Es fácil también decir hay que reducir la burocracia estatal. Eso significa desempleo, familias en desgracia, etcétera. Hay algunas medidas que se podrían administrar relativamente fácilmente, como darle nuevamente la autonomía al Banco Central,
tal vez lo de la política cambiaria y el bolsín, revertir las exportaciones y obviamente después de toda esa imagen positiva que se pueda conseguir, podremos atraer inversiones nacionales y extranjeras. Lo del financiamiento del Fondo Monetario Internacional es un tema dogmático que seguramente tendría que cambiar la tendencia de gobierno en la próxima elección para que podamos recurrir a esa fuente que parecería ser obvia, pero que sin embargo en esta coyuntura de gobierno no parece ser viable. Entonces, dejo a ustedes, los que han estado acompañándonos, que puedan plantear sus preguntas, sus comentarios, y lo pueden hacer levantando la mano o vía chat. A ver. A ver, le voy a dar la palabra a don Carlos Bruno Delgadillo, que ha dejado dos chats o un chat y que le permito que le pido que los repita verbalmente. Por favor, don Carlos Bruno. Muy buenas noches a todos los presentes. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias por las exposiciones a los profesores Luis Carlos Gemio y al profesor Henry Oporto. Tengo dos preguntas puntuales. Una es, el profesor Luis Carlos Gemio menciona que es el déficit fiscal lo que está ocasionando un mayor déficit comercial. En, en la línea, yo creo, de la teoría del modelo Mandel-Fleming, pero a mí me parece que es al revés, ¿no? Que en realidad en Bolivia tenemos un problema estructural de basar nuestros modelos en la exportación de ciertos recursos naturales y cada que ocurre de eventualidades como disminución del precio internacional de estos commodities o disminución de los volúmenes de exportación, entonces tenemos un desbalance comercial y es donde el gobierno ingresa y a través de y trata de remediar esta situación a través de un mayor gasto de gobierno, ¿no? Con el fin de mantener una demanda agregada artificialmente alta, creo. Por una parte, esa es una pregunta muy teórica. Y la segunda pregunta es, eh, ¿qué hubiera ocurrido si nosotros en Bolivia hubiéramos disminuido el gasto de gobierno en la misma proporción que se han caído los ingresos por exportaciones en el año 2015, 2016 para adelante? ¿Y qué diferencia tendría esa política fiscal contractiva ahora, ¿no? Comparándolo con nuestros días? ¿Nos iría mejor? ¿Nos hubiera ido mejor? ¿Hoy estaríamos mejor o seguiríamos aún con este problema? Porque, como repito, me parece a mí que los problemas son más estructurales, ¿no? Bolivia todavía sigue siendo un país que exporta demasiados recursos naturales y que todavía no ingresa. Y creo que los problemas tienen que ver más, como estaba en las últimas diapositivas del profesor Henry Oporto, con el tema de la inversión extranjera directa, la seguridad jurídica, entre otros. Muchas gracias, esas eran las preguntas. Muy bien, don Carlos Bruno. No sé si alguien quiere hacer otro comentario o pregunta antes de solicitar aclaraciones a los expositores. Veo una mano levantada de Roberto Lacerna. Por favor, habilita tu micrófono y tienes la palabra, Roberto. Sí, me siento obligado a levantar la mano cuando nadie se anima a ver si las macanitas que yo digo alientan a otros a intervenir en el debate. Yo quería hacerles una pregunta a Luis Carlos y a Henry, sobre todo porque eh, toda la información que tenemos es la información oficial y esa información oficial, claro, configura una situación preocupante de crisis cada vez mayor. Ustedes han hablado de una pendiente que se hace cada vez más pronunciada, una pendiente de caída cada vez más pronunciada. Pero cuando uno ve los datos y ve la vida en la calle, hay una diferencia todavía. Parece que la crisis todavía no se está sintiendo como lo sugieren los datos.
y probablemente eso se deba al rol de las actividades no adecuadamente registradas, ¿no? Por ejemplo, el contrabando de oro, que debe estar proporcionando una cuota de divisas importante al mercado negro, y también, por supuesto, la producción y exportación de cocaína, ¿no? ¿De qué manera creen ustedes que eso está eh, paliando en cierta medida la crisis y cuál es el efecto y el impacto que esto podría tener en el futuro? Esa es una pregunta muy concreta que quería hacerles, ¿no? Gracias. Muy bien, Roberto, gracias. ¿Alguien más antes de darles la palabra a Juan Carlos y Henry? Jorge, no tengo cómo hacerme ver, pero Ronnie McLean, si pudiera hacer una corta acotación. Tienes la palabra, Ronald, vamos. Gracias. Mira, es realmente deprimente lo que estamos viendo y viviendo y experimentando. Sin ir muy lejos, prácticamente el abandono de las navieras para trabajar con Bolivia ya nos coloca en una situación parecida al embargo de Cuba en los años 60, ¿no? Bueno, pero aquí hay una tarea absolutamente necesaria que se deriva de las conclusiones de ambos. Tenemos que tener la capacidad democrática de cambiar el régimen. No hay otra. Y en eso no estamos avanzando, porque como hacemos las cosas como se han venido haciendo en el pasado, la oposición no tiene posibilidades, si no se une, de ganar una elección. Y no estamos avanzando en ese campo. Creo que esa es la tarea más importante que tenemos que hacer, porque no cabe duda que sin un cambio de régimen, ninguna de estas medidas inteligentes y correctas pueden implementarse. Gracias. Muy bien, voy a cederles la palabra a los dos expositores, a Luis Carlos y a Henry. Entre ustedes pueden señalar la Bueno, precedencia. tal vez voy a empezar yo y después le dejaría a Henry para que conteste las preguntas más referidas a la parte de su presentación. A ver, primero, con respecto a la primera pregunta sobre la relación entre el déficit externo y el déficit interno. No, claro, no hay una relación uno a uno, es una identidad macroeconómica básica, ¿no? O sea, es como decir, el PIB es igual a Y, o el consumo, más el gasto del gobierno, más la inversión, más las exportaciones, más las importaciones. Es una identidad macro, ¿no? Contable. Y a partir de esa identidad uno puede derivar esta relación entre lo que es el ahorro interno y el ahorro externo, y al dividir el ahorro interno puede llegar a estas identidades de que el superávit del gobierno más el balance del gobierno más el balance privado es igual a menos el ahorro externo, que es igual a la cuenta corriente, la balanza de pagos. Digamos, son identidades contables, ¿no? Ahora, sino de la causalidad que nosotros encontremos o queremos darles a estas identidades o a las variables de las entidades, bueno, va a depender, digamos, incluso de la escuela de pensamiento, ¿no? Económico y cómo se ajusta la economía. En todo caso, por ejemplo, el caso de Bolivia, que estábamos viendo, lo que ha ocurrido, el elevado déficit que se tuvo el año pasado, obviamente ha generado ha hecho que el Estado, el gobierno, a través del financiamiento interno que hemos visto, de alguna forma le ha sacado recursos al sector privado, ¿no? Y con eso ha podido cubrir parte de su déficit, una buena parte, la mayor parte en realidad, y la parte del ahorro externo es la que ha podido ser un poco la variable de ajuste, ¿no? Bueno, a ver, con respecto a lo que habría pasado si el ajuste se hubiese hecho el 2015, cuando se dieron los shocks externos, yo creo que eso hubiese sido lo más razonable, ¿no? Claro. Porque en ese momento la economía tenía margen de maniobra bastante grande. Es cierto que la caída en los ingresos, porque habíamos dependido de los ingresos de las materias primas y eso estaba en niveles muy altos, se redujo y obviamente dejó expuesta la economía a un mayor déficit que empezó a financiarse con crédito interno y por colocación de bonos y todas las variantes de financiamiento que estaban disponibles, ¿no? Pero era muy factible en ese momento emprender una política de ajuste, un soft landing, ¿no? O sea, no tenía que ser un shock, digamos, para ajustarnos
inmediatamente a toda la pérdida, la caída de ingresos que se produjo en ese momento. Podría haber sido un ajuste eh, eh, escalonado, se hubiese podido manejar muy bien la macro durante varios años, o sea, porque al final nosotros hemos tenido 9 años de déficit superiores al 7%, o sea, eso yo creo que es una irresponsabilidad. Se debería haber hecho un ajuste digamos, escalonado a partir de la caída de los ingresos y obviamente no estaríamos en la situación en la que estamos ahora. O sea, no nos hubiésemos consumido las reservas, la economía estaría en una situación muy estable y muy manejable. O sea, realmente llegar a esta situación ha sido una irresponsabilidad, no sé cómo llamarla, pero una falta de visión, de manejo de la coyuntura y a las nuevas condiciones, que no podemos tener déficit tan elevados en forma tan permanente. Eh, a ver, con respecto a la pregunta, al comentario de Roberto Lacerna sobre por qué no se ve una crisis todavía. Bueno, este es un tema que se está discutiendo y por qué muchos analistas, observadores, sobre todo de afuera, dicen, pero ¿cómo es posible que en Bolivia todavía no ocurra todo lo que ha ocurrido en Argentina, que haya una hiperinflación y todo eso, dado los desequilibrios del déficit fiscal? Eh, pero es cierto, o sea, como que la gente podría ser por las razones que da Roberto sobre la informalidad, el contrabando del oro, el narcotráfico, que están manteniendo a la economía estable todavía, digamos, dentro de una estabilidad relativa, ¿no? Porque todavía no hay un descalabro como ocurrió, por ejemplo, a principios de los años 80 o en la Argentina, porque, por ejemplo, un indicador, en la emisión de moneda ha crecido tanto en Bolivia que hemos llegado en el año 23 a una relación emisión, que son los billetes y monedas que tiene el público, más la caja de los bancos, digamos, ¿no? Los billetes que están circulando en la economía, una relación de emisión a PIB de 22%, ¿no? El siguiente, con la relación emisión-PIB más alto en toda Latinoamérica, es Guatemala con 8%. O sea, hay un exceso de liquidez tremendo, ¿no? Yo creo que la gente todavía piensa que el boliviano es una moneda fuerte, pero como veíamos en el gráfico que yo les presenté, los índices de cobertura de los agregados monetarios por las reservas básicamente son inexistentes, o sea, no hay ningún respaldo a toda la cantidad de billetes y monedas, pero por alguna razón la gente todavía sigue demandando billetes, ¿no? O sea, lo sigue utilizando, puede estar financiando estas actividades subterráneas, pero esa es la situación. En todo caso, bueno, veremos qué pasa. A estas alturas no sabemos qué va a pasar todavía, pero el otro día en una presentación citaban una frase de Hemingway que decía algo así, que cuando a una persona le preguntaron, bueno, ¿y cuándo te arruinaste? Y esa persona respondió, al principio poco a poco y después de repente, ¿no? O sea, como que las crisis empiezan lentamente y de repente, digamos, el momento en que cambien las expectativas de la gente, y la cosa se va a precipitar, ¿no? Todavía no hemos llegado aparentemente a esa situación, a pesar de que han habido, por ejemplo, el tema de la escasez de carburantes o el tema de la escasez de divisas, podrían haber sido factores que eh, gatillen la crisis, ¿no? Pero todavía no ha ocurrido, eso es cierto, no ha ocurrido en la magnitud que la situación de las variables podría sugerir que ocurra. Bien, la pregunta de Ronnie McLean se la dejaría más a Henry. Con esto termino mi intervención. Sigue, Henry. Bueno, yo tengo dos comentarios. Es posible que todavía existan factores que estén amortiguando una mayor profundización de la crisis y sobre todo el impacto sobre la situación de las familias, de los hogares bolivianos. Pero a pesar de eso, creo que también hay síntomas de un cambio paulatino de las expectativas. Incluso me atrevo a pensar que el clima social está cambiando. Yo advierto, por ejemplo, que
ya la cuestión de la crisis económica se ha instalado como un tema de conversación cotidiana en todos los hogares y en todos los ámbitos, ¿no? La percepción, la sensación de crisis, de incertidumbre, se extiende cada vez más y con mayor intensidad. Creo que ese es un síntoma que se debe considerar, lo que además podría explicar la mayor sensibilidad que se observa en varios sectores de la población. Un ejemplo de eso es lo que hemos vivido en días anteriores a raíz de la asonada militar. Por lo que se ha comentado, eso, por ejemplo, habría disparado el precio del dólar. Incluso se ha hablado de algún grado de corrida bancaria, de retiro de depósitos, que no se ha confirmado oficialmente, pero es probable que algo de eso hubiera ocurrido. Quiere decir que la gente está más nerviosa, está más inquieta, ¿no? Entonces hay una acumulación de factores que podrían estar avanzando en esa dirección, a un cambio progresivo del clima social en el país. Por otro lado, y en relación al comentario de Ron McLean, yo insisto en que un gran desafío que tiene la economía es la gobernabilidad. Pero eso no vale solamente para hoy, también vale para el futuro. Es decir, que incluso en la hipótesis de un cambio de gobierno, de un cambio de régimen, ese va a seguir siendo un problema significativo, un desafío significativo. Y gobernabilidad, entre otras cosas, significa volver a una política de acuerdos, de pactos, de coaliciones, porque cuesta mucho imaginar que pueda surgir de pronto un gobierno con respaldo absolutamente mayoritario a la población, como es lo que ocurrió con el MAS durante muchos años, ¿no? Eso no parece factible. Seguramente vamos a tener un sistema político, si es que se reconstruye, más bien con minorías políticas, parlamentarias, y entonces habrá que pensar quizás en un esquema parecido al de los años 80, 90, principios de los 2000, ese modelo conocido como el de la democracia pactada, ¿no? Y eso supone recuperar una cultura de diálogo, de acuerdos, de negociaciones que hemos perdido. Yo creo que ese es un gran desafío para el futuro, pero también pienso que hoy mismo se podrían dar ciertas señales positivas en esa dirección. ¿En qué pienso concretamente? Si hoy fuera posible despejar los obstáculos a la elección judicial, como todos sabemos, ese proceso está trancado, ¿verdad? ¿No? Está bloqueado en el Parlamento y está bloqueado por falta de acuerdos y sobre todo por el absoluto desinterés que tiene el gobierno en funciones de que se realice la elección judicial. Pero si fuera posible despejar esos obstáculos y finalmente pudiéramos tener elecciones judiciales transparentes, efectivas en el curso de este segundo semestre, eso sería gracias finalmente a que se impuso un acuerdo político. Creo que sería una señal muy positiva para el país, porque estaría mostrando la dirección en la que debe moverse la política boliviana hacia adelante y probablemente contribuiría también a rebajar, al menos en parte, las tensiones y los conflictos políticos. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer un último comentario. Bueno. Desde luego, agradecerles la gran calidad del análisis y lo comprensivo de toda la exposición. Realmente, muchísimas gracias. Muy bien, Ronald, haces un buen resumen. Y les agradecemos por su presentación. Ha sido importantísimo ver los números, las cifras y analizar también las posibilidades de solución. Y creo que cada día estaremos en un tobogán y no sabemos hasta dónde llegaremos. Y esperemos que los factores extraños que ha comentado Roberto sigan influyendo para que no sea tan grave y tan dura la caída. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y nos veremos el próximo viernes. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas Gracias. noches. Chao, chao, buenas noches. Gracias.